Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Buenas Buenas noches, noches, doctora. profe. ¿Cómo Doctora, han estado? Hola, buenas noches. bien, doctora. Hola, doctora, buenas Buenas noches. noches, Buenas doctora. noches, Julio. Doctora, buenas noches, ¿cómo ha estado? Qué pena con usted. Jairo. Gracias. Es que necesito decirle una cosita, qué pena con su merced. Doctor, es que traté de comunicarme ahorita, pero es que voy por carretera. Yo trabajo con la rama judicial. Nos acaba de llegar ahorita a las 4:16 de la tarde una habeas corpus de la cárcel de Fusagasugá. Voy en camino para allá, para la cárcel de Fusagasugá. Acabo de parar, pero pues es para excusarme el día de hoy porque pues no puedo estar ahorita en clase. Sí. Ok, Jairo. Listo. Gracias por avisar. Entonces, lo tengo en cuenta a la hora de llamar a lista. Intente Perfecto, entonces desatrasarse con sus compañeros. Bueno, doctora, es usted muy amable, muchas gracias. bueno, que esté bien. Hasta luego. Vamos a esperar un momentico más que entren todos sus compañeros para iniciar, por favor. Doc, una pregunta. Señor. ¿Cuántos Alice. libros ha escrito? 3. Sí, señor. Porque estuve mirando sus obras. Ay, qué bueno. Qué bueno, sí, sí, señor. Tengo de administrativo que les puede servir bastante, constitucional y uno de historia del derecho, sí, señor. Usted es de la Sergio, ¿verdad, Doc? Sí, sí, señor, soy de la Sergio Arboleda, con especialización ahí y en el externado, sí, señor. Gracias, Doc. Ok. Bueno, muchachos, quería agradecerles por esas felicitaciones que me enviaron vía WhatsApp en el día de hoy. He pasado un día muy contenta, muy amables. Gracias por sus detalles y sus palabras tan bonitas y tan sentidas. Eso lo alienta a uno a seguir adelante, estudiando y entregando lo mejor a ustedes. Doctora, ¿y la parranda que mandó Jorge Serna qué? Señor, vi la parranda de Jorge Serna, muy buena. Nos fue a palo seco. Sí, señor. Sí. Quería preguntarles, ¿quién de ustedes es emprendedor? ¿Quién de ustedes tiene negocios de emprendimiento? ¿Ninguno de ustedes hace de pronto algún tema de emprendimiento en redes o que esté comenzando su negocio? Y doctora. Yo, Esperanza Muñoz. Nubia Ah, Alonso. Esperanza. Esperancita, ¿qué hace? Cuénteme. Yo tengo una fundación y tengo una empresa y aparte monté un geriátrico. Está muy activa Esperancita, muy bien. ¿Y el negocio de qué es, Esperanza? La empresa es de educación virtual, por ahora. Porque pues a Buenísimo. mediano plazo vamos a trabajar con salud ocupacional. Muy bueno, muy bien. Bueno. A todos esos emprendedores, pues tengo ahí alguna información importante, entonces si desean obtenerla, les enviaría vía WhatsApp o por correo electrónico de alguno de ustedes esta información. Gracias, Doc. Ok. Es importante, doctora, Con gracias. gusto. Con gusto. Profe, pues al grupal hay de sociedades. Bueno, listo. Pues sí, era porque de pronto es pesado y no quería congestionar, son varios documentos, pero pues sí, si todos les interesa y quieren, claro que sí, yo se los envío entonces. Bueno, ¿quién está positivo hoy? Yo estoy positivo, doctora, pregunte. Muy bien, Julie. Vamos, doctora. Pero para COVID. Todos. Uy, ¿cómo así que positivos pero para COVID? No, positivos para los puntos. Todos, doctora. Bueno,
Entonces cuénteme, ahí eso es como la campanita, el que primero active micrófono y diga yo y a mí me aparezca el nombre ahí, el primer nombre que yo veo es el que yo llamo siempre. Entonces, estamos en concurso. 1, 2, 3. Sí, doctora. ¿Cómo es la responsabilidad en la sociedad colectiva? ¿Cómo responden los socios? En la sociedad colectiva responden solidaria y limitadamente todos los socios, doctora. Muy bien, en la colectiva. ¿Y cómo es en la limitada? En la limitada hasta Doctora sus Nubia aportes. Alonso. Pero otra persona que para Discúlpeme, ver si doctora, tú lo de los discúlpeme. demás. Profe, yo, Tranquilo. buenas noches. Listo, Luz Dari me salió acá. Responden hasta el monto de sus aportes. Muy bien. ¿Y cómo responden en la comandita simple? En la comandita simple, los socios gestores responden hasta el límite de sus aportes. Y los comanditarios hasta el límite de sus aportes. Y los gestores responden ilimitada y... ¡Ay, se me va la otra palabra! Solidaria. Solidariamente. Solidaria e ilimitadamente. Muy bien, Shirley. Vale, Ok. Y bueno, eso en cuanto a responsabilidad. Y en cuanto a causales de disolución, ¿cómo es las causales de disolución de la colectiva? 1, 2, 3, sin leer. Sandra, Sandra, doctora, buenas noches. buenas Cuando noches. buenas noches, doctora, cuando su capital está por debajo del 50% del aporte del capital. ¿En la colectiva? De la tercera parte, de la de tres tercera. cuartas partes. Mm. Hay como 5 causales de disolución en la colectiva y no son esas. ¿Quién se va a ganar el superpunto? yo sé una y es por muerte de alguno de los socios, pero Por no. muerte de uno de los socios, sí, Una. Shirley. ¿Quién más? Cuando el menor de edad no tenga la capacidad y esté representado por una persona. ¿Por la enajenación forzada de alguno de sus socios? Sí, Carol, exacto. Doctora, por incapacidad sobreviniente. Sobreveniente, Sara. Doctora, cuando hay... Y cuando uno de los socios va a renunciar. Eso, y ninguno de los otros socios va a asumir esa parte de cuota o parte de interés social, ¿cierto? Ok. Muy bien. ¿Y cómo es el Cuando uno de tema los socios, profe, ¿Sí? José. también cuando uno de los socios, sí, cuando uno de los socios se encuentra en trámite de liquidación obligatoria. Sí, ok, exactamente. Y bueno, doctora, ¿quién me por cuenta? venta o liquidación forzosa. Por También. venta y liquidación forzosa, y cuando ninguno de los otros socios va a asumir o adquirir esa cuota o parte de interés, y adicional, tampoco aceptan a esa persona a la que le van a vender al interior de la sociedad. ¿Cierto? Muy bien. Sí, señora. Y cuéntenme cómo es ese derecho de preferencia en la limitada. 1, 2, 3 sin leer. Martínez, doctora. Nubia. Doctora, el derecho de preferencia es el derecho que tienen los socios, tiene el socio que va a hacer las acciones a ofrecerlas al grupo societario y en su defecto, si no la aceptan, ponerlas a disposición de un particular. Ok, muy bien. ¿Y cómo es la causal de disolución de la anónima? Doctora Martínez. Ernesto Martínez. Por la conclusión del objeto por el que se constituyó la empresa, por la pérdida que se reduzcan a su patrimonio neto inferior a la mitad del capital social, por la imposibilidad manifiesta de conseguir un fin social. ¿Qué otra? Bueno, estamos hablando de esas causales que son generales, pero de las específicas de las que vimos ayer en la anónima, ¿cuáles son? Profe, Que son Joana Castro. Cuando ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio neto debajo del 50% y cuando el 95% o más de las acciones suscritas llegue a pertenecer a un solo accionista. Eso, muy Cuando bien. desaparezca un socio, doctora. Cuando desaparezca un socio. O sea, cuando haya la desaparición de la categoría de un socio. O sea, si no hay un gestor o un comanditario. Bueno, pero esas es de las comanditas. Estamos hablando de anónima. Ay, perdón. Tranquila. Bueno,
Bueno, quién más me recuerda lo que vimos ayer en Sociedad Anónima, que a mí se me olvidó qué fue lo que yo dije ayer de Anónima? Doctora Julián Cifuentes, Profe, ¿le puedo hacer el sobre recuento? Cifuentes. Gracias. Habló usted también sobre el capital autorizado, que es el capital total Sí, de la sociedad. Habló también del capital el pagado, que ese es el que sí, el socio ha cancelado. El sí. valor nominal, el valor el valor que tiene la acción emitida. Y me falta uno, El sus, el suscrito, el sus. suscrito, el Sí, el suscrito. suscrito. ¿Y cómo es el suscrito? El suscrito, que es lo que el socio se compromete a pagar. Muy bien. Eso es aplicable a todas las sociedades de capital. Profe, mi aporte pequeñito. William. Arboleda. Sí, Dijiste también señor. que era una sociedad de tipo abierta, ¿no? Que se podían vender, comprar o enajenar todas las acciones. Eso, ¿Sí? muy bien, William, sí. Y también dije que las sociedades de capital son ¿qué? ¿Esas son qué? Sociedades que ¿qué? En las que importa ¿qué? Importa el dinero. Capital, el capital. el aporte Es que la persona. aporte es el de aporte las- Aporte, capital. el Lo capital. que importa es el aporte de capital, ¿no? O sea que Sí. son una partida de interesados esas sociedades de capital, ¿no? La plata tiene valor ahí, profe. Ponen a mover las acciones. Eso, muy bien. Muy, muy bien. Perfecto. Están pilosos, amanecieron súper positivos. Muy bien. Listo. Entonces, vamos a empezar a dar la clase de hoy. Ya nos conectamos 58. Y en el día de hoy vamos a ver sociedad de comandita por acciones. Y decimos que las sociedades de comandita por acciones son sociedades de capital, también abiertas, de carácter mercantil. Este capital social está dividido por acciones que se van a conformar por los aportes que hagan los socios. Tiene dos calidades, los socios son socios gestores y socios comanditarios, y funciona con mínimo 5 socios, de los cuales uno al menos debe ser socio colectivo o socio gestor. Estos socios gestores se van a encargar de la administración de la sociedad y responder personalmente por las deudas de manera solidaria e ilimitada, mientras que los comanditarios van a responder solo hasta el monto de sus aportes y no tienen la responsabilidad de llevar a cuestas la administración de la sociedad. En cuanto a la legislación, la tenemos contenida en el artículo 343 al 352 de nuestro Código de Comercio. La Constitución la tenemos en el 343, cómo se debe componer mediante escritura pública y el pertinente registro mercantil. ¿Quién me lee, por favor, 343? Martínez, doctora. Martínez. Artículo 343. Número mínimo de accionistas para la constitución de sociedad en comandita por acciones. En el acto constitutivo de la sociedad no será necesario que intervengan los socios comanditarios, pero en la escritura siempre se expresará el nombre, domicilio y nacionalidad de los suscriptores, el número de acciones suscritas, su valor nominal y la parte pagada. En la comandita por acciones no podrá constituirse ni funcionar con menos de 5 accionistas. Muy bien. Entonces, esos son los requisitos que se necesitan para poder constituir la escritura pública de una sociedad en comandita por acciones y que se debe tener en cuenta. También tenemos el registro mercantil, que es obligatorio para este tipo de sociedades, y la administración, como habíamos dicho anteriormente, corresponde a los socios gestores o colectivos. Al igual que también así lo había explicado dentro de la sociedad de comandita simple. Tienen muchas similitudes sociedad en comandita simple y por acciones, pero también hay varias diferencias.
El número de socios que va a conformar una comandita por acciones es un mínimo de 5 socios, dentro de los cuales uno de los socios debe ser gestor, porque siempre debe haber la categoría de los 2 socios, gestores o colectivos y comanditarios. Y no existe un límite máximo de accionistas que puedan ingresar, de manera que pueden ingresar muchos socios, pero siempre el mínimo va a ser 5 de conformidad y se rige por lo que atañe a las sociedades anónimas, por la legislación y las regulaciones de la sociedad anónima, en lo que no logre quedar regulado para las sociedades de comandita por acciones. Entonces, hemos dicho hasta el momento que las características principales de esta sociedad es que va a tener socios colectivos que van a responder de manera solidaria y limitada de las deudas sociales, y han de ser necesariamente administradores de la sociedad, y los comanditarios que van a aportar capital y van a responder hasta el monto de sus aportes. Carecen de esa responsabilidad personal porque para eso van a estar conformados los gestores. Mínimo 5 socios, ya les había comentado, de los cuales uno de ellos debe ser colectivo. La responsabilidad de los socios colectivos es personal, solidaria y limitada frente a las obligaciones contraídas con terceros y todas las deudas sociales. Los socios comanditarios tienen responsabilidad limitada al capital que ellos hayan aportado. Estos socios tienen derecho a modificar los estatutos, y en la modificación que no se efectúe mediante acuerdo de la Junta General, se requerirá, si no se efectúa mediante el acuerdo de la Junta General, va a requerirse necesariamente el consentimiento expreso de todos los socios colectivos. En cuanto a la denominación social, la tenemos en el 324 y decimos que se forma la denominación social de este tipo societario con el nombre que se le va a dar a la sociedad, seguido de la palabra S en sociedad en comandita por acciones, de las palabras sociedad en comandita por acciones, o la abreviatura SCA. En cuanto a las asambleas, se va a haber asamblea general para que ahí puedan tanto los comanditarios como gestores aportar sus decisiones y hacer las debidas acotaciones y decisiones que se tengan que hacer dentro de la sociedad, pero la administración va a quedar a nombre y en cabeza de los socios gestores o colectivos. Las reformas estatutarias deben aprobarse, salvo estipulación en contrario, por unanimidad de los socios colectivos y por mayoría de votos de las acciones de los comanditarios. Entonces, eso en cuanto a la asamblea y las reformas estatutarias en la sociedad de comandita por acciones. ¿Quién me lee el 349, por favor? Valentina Robinson Bautista, Mena. profe. Valentina. Artículo 344, capital social de la sociedad en comandita por acciones. El capital de la sociedad en comandita por acciones estará representado en títulos de igual valor. Mientras las acciones no hayan sido íntegramente pagadas, serán necesariamente nominativas. El aporte de industria de los socios gestores no formará parte del capital social. Tales socios podrán suscribir acciones de capital sin perder la calidad de colectivos. Ok. Y decimos que son acciones nominativas las que todavía el socio tiene capital suscrito que se ha comprometido a pagar y no ha pagado. Entonces, hasta que no cumpla con toda su obligación de pagar, las acciones van a quedar en cabeza de él y no va a poder enajenarlas ni venderlas porque todavía tiene una deuda con la sociedad, y por eso decimos que son nominativas. En cuanto al capital, lo tenemos contenido en el 344 y nos dice que la sociedad en comandita por acciones divide el capital en acciones y no en cuotas o partes de interés, como se suele ver en las sociedades de personas. Aquí se divide el capital en acciones y estará representado por acciones de igual valor. ¿Quién me lee 344, por favor?
Robinson Mena. Robinson. Peña. Robinson. Doctora, buenas noches. Buenas noches, Robinson. Artículo 344, capital social. El capital de la sociedad en comandita por acciones estará representado en títulos de igual valor. Mientras las acciones no hayan sido íntegramente pagadas, serán necesariamente nominativas. El aporte de industria de los socios gestores no formará parte del capital social. Tales socios podrán suscribir acciones de capital sin perder la calidad de colectivos. De colectivos. Aquí entonces tenemos que hay unos socios que aportan capital industrial y que poco a poco, al irse incorporando, se le van reconociendo derechos, pero tiene que necesariamente comprar acciones para poder ser accionista de la sociedad. Reformas estatutarias, en cuanto a las reformas estatutarias las tenemos contenidas en el artículo 349 del Código de Comercio. Y dice que las reformas estatutarias deben aprobarse por unanimidad de los socios colectivos y por mayoría de los votos de las acciones de los comanditarios. Eso en cuanto a reformas estatutarias del 349. ¿Quién me lee 349, por favor? Nelson Peña, doctora. Nelson Peña. Nelson Peña. Doctora, buenas noches. Artículo 349. Asambleas y reformas estatutarias. En las asambleas se seguirán las reglas establecidas para las acciones a sociedades anónimas. Las reformas estatutarias deberán aprobarse salvo estipulación en contrario por la unanimidad de los socios colectivos y por mayoría de votos de las acciones y de los comanditarios. Ok. Eso entonces en cuanto a las reformas que se van a hacer y el número de votaciones que va a tener o la forma de votación en que va a tenerse en cuenta para que se pueda aprobar una reforma estatutaria. ¿Qué pasa si entonces dentro de la sociedad a la hora de votar una reforma no están de acuerdo los colectivos con los comanditarios? Pues se eleva el caso a Superintendencia de Sociedades, que a través de sus funciones jurisdiccionales va a poder dirimir el conflicto. Y lo primero que hará será someter eso a una conciliación, a ver de qué forma pueden entonces ponerse de acuerdo los colectivos con los comanditarios. Bueno, en cuanto a la reserva legal la tenemos en el 350 y decimos que necesariamente va a ser conformada por el 10% de las utilidades líquidas de cada ejercicio. Así se va a conformar la reserva legal. Con las utilidades líquidas de cada ejercicio, ¿quién me lee 350, por favor? Yo, doctora. Olga, doctora. Alex Ardila. Artículo 350. Asambleas y reformas estatutarias. La sociedad en comandita por acciones creará una reserva legal que ascenderá por lo menos al 50% del capital suscrito, formada con el 10% de las utilidades líquidas de cada ejercicio. Cuando ésta llegue a dicho límite o al previsto en los estatutos, si fuere mayor, la sociedad no tendrá obligación de continuar incrementándola, pero si disminuye, volverá a apropiarse el mismo 10% de tales utilidades hasta que la reserva alcance nuevamente el monto fijado. Entonces, de manera que se tiene que tener en cuenta que no puede bajar esta reserva, sino que se tiene que mantener. Listo. En cuanto a la disolución de esta sociedad, encontramos que la disolución de la sociedad en comandita por acciones, al igual que la comandita simple, va a tender a desaparecer por pérdida de alguna de las dos calidades de los socios, del socio gestor o del socio comanditario. También va a haber causal de disolución cuando ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio neto a menos del 50% del capital suscrito, al igual que la sociedad anónima, más las causales de disolución del 218 aplicables a todos los tipos societarios. Entonces tenemos las del 218 más que desaparezca uno de los tipos de socios que conforman la sociedad o que haya pérdidas que reduzcan el patrimonio de la sociedad a menos del 50% del capital suscrito. ¿Listo?
Entonces, hemos visto que hay similitudes con la comandita simple, pero también algunas diferencias. Aquí les digo algunas de las diferencias. El capital de la comandita simple va a ser dividido en cuotas o partes de interés. En la comandita por acciones se representan en títulos, en acciones que representan títulos de igual valor. Para la cesión de cuotas o partes de interés en la sociedad en comandita simple, esta se va a efectuar por escritura pública cuando los socios colectivos quieran ceder su cuota o parte de interés, necesariamente deben tener la aprobación unánime de los socios colectivos. Si se trata de un socio comanditario el que va a ceder, entonces se requiere el voto unánime de los comanditarios. En la negociación de acciones de la comandita por acciones no se necesita autorización y es libre, a menos que se haya pactado el derecho de preferencia, pero generalmente en este tipo de sociedades abiertas no se da este tipo de autorizaciones o de restricciones o prohibiciones para poder ceder, porque la idea y el fin último de estas sociedades es la negociabilidad de sus acciones. En comandita simple, los socios se rigen por las normas de la sociedad de responsabilidad limitada y por ende este tipo de sociedad, en este tipo de sociedad los socios comanditarios no pueden exceder de 25 en comandita simple. En comandita por acciones, los socios comanditarios se rigen por las regulaciones de la sociedad anónima y debe haber un mínimo de 5 socios comanditarios. En la comandita simple se va a disolver la sociedad por pérdidas que reduzcan el capital a la tercera parte o menos. En la comandita por acciones se va a disolver la sociedad cuando se reduzca el patrimonio neto a menos del 50% del capital suscrito. En la sociedad de comandita simple no tienen obligación legal de constituir una reserva legal. En la de comandita por acciones es necesario la constitución y es obligatoria la constitución de esa reserva. Entonces, recapitulando, tenemos que la definición de sociedad de comandita por acciones es aquella sociedad de capitales que es abierta y cuyo capital social está dividido en acciones que se va a formar por los aportes que hagan los socios, que va a haber una calidad de socio gestor o colectivo que va a llevar la administración y dirección de la sociedad y va a haber un socio comanditario aportando solo las acciones, que van a tener los socios colectivos o colectivos o gestores una responsabilidad solidaria y limitada, mientras que los comanditarios van a tener una responsabilidad hasta el límite de sus aportes, que la legislación está en el Código de Comercio dentro del artículo 343 al 352, ahí está la regulación. El capital social son acciones de igual valor que son títulos negociables y que se deben constituir y aportar al momento de la constitución, que hay el número mínimo de socios que es 5, de acuerdo a lo que rige también a las sociedades anónimas, que tiene una personería jurídica, que la denominación social va el nombre seguido de la palabra sociedad, de las palabras sociedad en comandita por acciones, o las siglas SCA o SC por A. La constitución es por escritura pública que incluye los estatutos de la sociedad y debe necesariamente tener registro mercantil, que es obligatorio. Los órganos de administración son socios gestores que van a llevar la dirección y administración de la sociedad y los comanditarios. Tienen también una junta de socios o asamblea para poder ponerse de acuerdo gestores y comanditarios, pero quienes van a llevar la dirección y administración de la sociedad son los gestores. ¿Listo? Sí, doctora, gracias. ¿Preguntas? Doctora, yo tengo una pregunta. Nubia, cuénteme.
Doctora, yo quisiera saber algo como específico cuando se habla de cuota parte. ¿Ese valor qué es? Por decir Es algo. simplemente un capital que han aportado todos los socios, pero no es en títulos representativos como son las acciones que se pueden negociar, no, sino que acá en una sociedad de personas yo aporto 200.000 pesos, Nubia aporta otros 200.000 y Alex Ardila aporta otros 200 y formamos un capital social para constituir una sociedad. Vamos a vender chicles en el colegio y entonces cada uno aportó ese capital y digamos sus 200 es una cuota o parte de interés. Los 200 de Alex son una cuota parte de interés y los míos son otra cuota o parte de interés. ¿Listo? Esa es, pero no es acciones, porque las acciones, como lo vimos, son negociables, son títulos, valores que pueden negociarse, que pueden venderse, enajenarse, endosarse como garantía de alguna obligación, etcétera. Entonces, Gracias, esa es la diferencia. Ok, Nubia. Listo. Entonces, sí. Sandra. Bueno, dos preguntas, doctora, perdón. Una, en el capital social, cuando enuncia que mientras las acciones no hayan sido íntegramente pagadas, serán necesariamente nominativas. Entonces, al momento de organizar o constituir esta sociedad, ¿eso se estipula en la escritura? O sea, ¿se acuerda que aportan, pueden haber aportes distintos y se acuerda que a un plazo aportarán el resto que falta, doctora? Este es el capital autorizado, el suscrito y el pagado. Entonces, al momento de la constitución se dice quién ha aportado y recordemos que se necesita un monto para poderse constituir la sociedad y una vez tengamos ese monto del capital, va a poder entonces hacerse la constitución. Ok, doctora, y otra pregunta es que estaba leyendo el artículo 346. No me queda claro, dice regla para la información sobre capital autorizado, suscrito y pagado de sociedad en comandita por acciones. Dice, prohíbes enunciar el capital autorizado sin mencionar el suscrito y el pagado y expresar el capital suscrito sin indicar el pagado. ¿Esto para cuándo aplica, doctora, o por qué este artículo? Bueno, esto aplica para el momento de constitución y es una regla de la sociedad de comandita por acciones, que necesariamente se debe solo expresar el capital suscrito sin que se indique cuál ha sido el pagado. Es una regla aplicable a la comandita por acciones. Doctora, una pregunta. Gracias, doctora. Javier. Gracias. En este tipo de sociedad también se debe tener en cuenta el tema de las obligaciones, digamos, el pago de impuestos y tributaciones. Sí, señor. O creencias laborales. O sea, ¿y cómo se maneja eso? ¿También tiene esa excepción como en las otras anteriores? ¿O es igual Digamos que esa casi? es la regla para todas las sociedades y en todo caso aquí son los gestores los que se van a encargar de hacer ese pago y de constituir entonces una reserva para ese pago. Aquí también tenemos una reserva legal del 10% de las utilidades y se va a tener que pagar de acá para las deudas y para mantener también ese capital y no se vaya a bajar por debajo del 50% del capital suscrito, tenemos esa reserva y sí, es obligatorio para todos los tipos societarios, es necesario y obligatorio el pago de impuestos y de las acreencias laborales. Sí, señor. ¿Quién más? Bueno, entonces, no habiendo más preguntitas, vamos a pasar a lista y vamos a la socialización, tanto de lo que nos queda de la limitada y después de la limitada continuamos con el ejercicio de anoche, ¿vale? Bueno, entonces,
Aguilar Pinzón. Presente, doctora. Alonso García. Presente, doctora. Arboleda. Presente. Ardila Díaz. Ardila, Alexander estaba. ¿Qué pasaría? ¿Será que está contestando en chat? Bueno, esperemos ahí un momentico más. Ardila Pita. Buenas noches, profe, presente. Ávila Murillo. Presente, profe, buenas noches. Barragán Rocha. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Bautista Grijalva. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Benavides Chilito. Doctora, buenas noches, presente. Buenas noches. Benito Duarte. Doctora, muy buenas noches. Qué pena, anoche no pude porque estaba en una reunión por Teams. Entonces, discúlpeme, doctora. Sí lo extrañamos, Benito. Bueno, Doctor, Caicedo qué pena, Garavito. Alex Ardila ya volvió, qué pena. Me sacó del sistema. Qué pena. Bueno. Listo. Caicedo Garavito. Camacho Guaneme Angélica. Castaño Sierra y Joana. ¿Ustedes saben qué le pasó a Camacho Guaneme que no volvió? Sí, profe, lo que pasa es que tuvo como inconvenientes personales y por eso tuvo que aplazar las 2 materias. Ah, ok. Listo, entonces vamos a ponerle aquí en otro colorcito para yo saber. Bueno, sí, señor. Profe, me llamo Buenas noches, Castro Sierra, Edith Joan. Ya ahorita que terminemos de pasar lista me dicen y ya para no... pero... Es que ahí pero sigo yo. sigue. Es que no había dicho presente. Bueno. Cifuentes Garzón William Hernán. Presente, profesora, gracias. Cuesta Reina Mayerly. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Domínguez Gil. Bueno, sí. Dueñas Escobar Carol Edith. Presente, doctora. Durán Rueda Andrea. Echavarría Vallejo Sara. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Espinal Beltrán Andrea. Presente, profe, gracias. Estupiñán Rosso José Antonio. Doctora, buenas noches, presente. Buenas noches. Forero Amaya Sandra Nelly. Buenas noches, doctora, gracias. Galvis Pinzón. Gamba Muñoz. Doctora, muy buenas noches, presente. Gómez Carreño. Presente, profesora, buenas noches. Profesora Hernández López. Buenas noches, doctora, presente. Hernández Vega. Buenas noches, doctora, presente. Hidalgo Vélez. Buenas noches, profe. Buenas noches. Higuera Méndez. Buenas noches, doctora, presente. La Verde Tarquino. Profe, buenas noches, presente. Buenas noches. López Telles Marcela. Presente, profesora, buenas noches. López Tobito. Lozano Roa, Pablo Emilio. Buenas noches, presente. Macías Londoño. Buenas noches, doctora, presente. Mancipe Saavedra. Presente, profe, buenas noches. Marín Piedrahíta. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Mariño Méndez. Buenas noches, presente, doctora. Martínez Espinel. Presente, doctora, buenas noches. Nena Mena Robinson. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Méndez Polo. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Molano Clavijo. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Montealegre Mancilla. Presente, buenas noches.
Moreno Velandia. Muñoz Villamil. Muñoz, presente. Pavón Montoya. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Pacalagua Julio. Presente, buenas noches, doctora. Buenas noches. Páez González. Doctora, buenas noches, presente. Buenas noches. Patiño González Lilian. Doctora, buenas noches, presente. Buenas noches. Peña León Nelson. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Piedradita Villa. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Ponce Parodi. Buenas noches, doctora, presente. Quimbayo Salgar. Presente, profe, buenas noches. Quintero Telles. Buenas noches, doctora, presente. Quintero Rodríguez. Buenas noches, presente. Buenas noches. Quiroga Reyes. Presente, doctora, muy buenas noches. Ramírez Galvis. Buenas noches, doctora, presente. Real Pemoya. Buenas noches, doctora, aquí estoy. Rendón Tolentino. Rendón Tolentino. Rojas Oviedo. Presente, buenas noches. Buenas noches. Sáenz Alonso. Buenas noches, doctora. Gracias. Buenas noches. Sánchez Paladines. Sandoval López. Buenas noches, profe, presente. Serna Mosquera Jorge. Buenas noches, presente. Silva Bello Angie. Sotelo Amaya. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Suárez Beltrán. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Toro Cárdenas Víctor Manuel. Presente, Toro profe. Robles. Ok. Toro Robles. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Torres Benavides. Presente, buenas noches. Buenas noches. Urrego Gómez. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Valle Montes. Presente, profe, buenas noches. Vega Torres. Vega Torres. Ok. Delandia Castillo Chisley. Hola, profe, buenas noches, presente. Hola, buenas noches. Ok. ¿Quién faltó en la lista? Ok. Doctora, Listo. buenas noches, Daniel Gordillo. Daniel, ¿qué, perdón? Gordillo. Gordillo. Pero un momento, Profe, ¿usted está en lista? Ah, ¿usted es la persona que me había comentado? Señora. Ok, por favor, deme su código. Profe, qué pena, escuchó cuando le dije que me está molestando bastante el internet. Valle Montes. Vaya, sí, 1030, aquí está. 1030 541 541 202. 202. Gordillo, segundo Castillo Daniel apellido. Francisco. Gordillo Castillo Daniel Francisco. Listo. Gracias, doctor. Profe, buenas noches. Buenas noches. Patricia Galvis, lo que pasa es que cuando usted me llamó, en ese momento se me cayó el internet y no pude contestar. Listo, Patricia, aquí está. Okay, Ya. gracias. Ok, ¿quién más? profe Karen Moreno escribe por el chat de sociedades que la sacó el sistema. Karen Moreno.
Listo. Bueno, entonces vamos a hacer la socialización de la actividad. Vamos a comenzar con la de anoche, con la de sociedad anónima. Entonces, atentos los demás porque puedo llamar a cualquier persona que por favor me sustente lo que está diciendo sus compañeros. Es importante escuchar lo que ellos están diciendo. Grupo número 1. Buenas noches, profe. Buenas noches, Shirley. Bueno, a nosotros nos correspondió el caso María, Pedro, Ana, Carlos y Juan. María adquiere 10 acciones, suscribe el valor de 5 más, Pedro adquiere 20 acciones, Ana 5 acciones privilegiadas, Carlos aporta capital de trabajo y Juan adquiere 3 acciones ordinarias. Constituyen una sociedad anónima. A través de una reunión redactan un documento de constitución y lo elevan a escritura pública y la guardan en los archivos de la sociedad. Posteriormente celebran una reunión a través de la Asamblea General de Accionistas en la cual los socios deciden a través de votación totalitaria establecer una reserva ocasional del 20%. Como asesor jurídico de la sociedad, ¿qué recomendaciones le puede dar a los socios y accionistas? Bueno, entonces ahí lo fundamentamos en los artículos de Código de Comercio. El 453 que nos habla de las reservas estatutarias y reservas ocasionales de la sociedad anónima. Entonces, pues Alex nos comentaba así cuando estábamos debatiendo en el grupo que le parecía que 20% era muy alto para la reserva ocasional. No obstante, pues ahí dice que ellos pues no tienen como un porcentaje estándar para que, o sea, no está establecida en la norma que sea mucho o que sea poquito. Entonces, pues bueno, pues esa es la primera, que nos parece un poco elevado que sea el 20% como recomendación. Sí. Y la segunda es que, bueno, que esa reserva ocasional, bueno, la puede ordenar ellos a través de esa asamblea, que será para obligatorio ejercicio y que podría cambiar su destinación o distribuirla si resultan innecesarios. Entonces, pues eso es como lo que sería en la primera. Si lo pueden hacer, está bien hecho, pero pues igual si llegase a ser innecesario, lo pueden distribuir. Bueno, ¿ya? ¿Eso es? Doctora, esa es la primera pues pregunta. Ya, perdón, Shirley, qué pena. Es que como me nombraste, pues voy a argumentar el por qué me parece elevado. Estaba leyendo que super sociedades en algún momento pues tiende a cuidar a los socios minoritarios y una reserva de ese monto pues estaría implicando muy pocas ganancias para la repartición de utilidades. Ese es el sustento de mi tesis. Sí, válido, claro. Bueno, pero ahí hay... Pero hay otra cosita ahí. Profesora. Señora. Lo otro que pues nosotros queríamos hacer mención es que la sociedad, ellos constituyeron la sociedad, pero no la han inscrito en el registro mercantil. Entonces, digamos, se podía hacer la recomendación de que hicieran, o sea, se debe recomendar a los socios inscribir la escritura pública en el registro mercantil, ya que con ello la sociedad adquirirá su personalidad jurídica. Además que con el registro, o sea, hay que registrar en Cámara de Comercio para que inicien los trámites ante la DIAN de adquirir un NIT. Y ahí tengo una inquietud, profe, es que yo estaba leyendo y dicen también que ahí se podía, si no la inscriben, podía ser una sociedad irregular. De hecho, claro. Y que se convertiría en una sociedad de hecho. Sí, señora. Sería eso, profe. Muy bien, eso era, porque es que ahí estamos hablando de una sociedad en la que constituyen la escritura pública, pero la guardan, la engavetaron, la guardan en los archivos de la sociedad. Y si se guarda, entonces la sociedad no va a adquirir esa personalidad jurídica y puede ocasionar daños y perjuicios a los fundadores y administradores. Entonces eso por ese lado.
Tenemos el punto 2, profe. Bueno, hay otra cosa aquí, es que Carlos aporta capital de trabajo. Y hay que anotar que el socio que aporta capital de trabajo tiene voz en las reuniones, pero no voto. Entonces, acá cuando posteriormente celebran una reunión en asamblea general de accionistas en la que los socios deciden a través de la votación totalitaria el establecimiento de una reserva ocasional, necesariamente se debe decir que acá pues no todos los socios pueden votar porque Carlos va a aportar es capital de trabajo y un socio que aporta capital de trabajo tiene acciones de goce y las acciones de goce no dan derecho a voto. ¿Listo? Esa es la segunda cosita ahí pendiente. Listo, preferiría otra pregunta que dice, ¿cuáles son las funciones de la junta directiva en una sociedad anónima? Entonces dice que la junta directiva es un organismo colegiado de existencia obligatoria en la sociedad anónima que cumple con las funciones de administración y cuya elección corresponde a la asamblea de accionistas por sistema de quociente electoral. Entonces dice que básicamente las funciones de la junta directiva son de administración y no de representación. Está subordinada a la asamblea de accionistas y en el artículo 438 del código establece que tendrán atribuciones suficientes para ordenar que se celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro del objeto social, además del nombramiento del gerente, del revisor fiscal y de algunos otros, para finalidad y crecimiento de la empresa y enfocado a las decisiones que se toman. Muy bien. Entonces, yo quiero llamar a Javier Alexander Quintero. Javier. Sí, doctora. Cuénteme qué acaba de decir Shirley y Alex. Bueno, y Paola. Lo que recuerdo que unas personas, Ana, Juan, Pedro, Carlos, creo, querían colocar, una sociedad anónima, que la constituyeron mediante una reunión de asamblea. Y el tema, digamos, o eran varios temas, pero uno de esos era el tema de que querían hacer o constituir una reserva ocasional con un valor del 20%. Entonces los compañeros en su respuesta dicen que basaron eso en el artículo 453 del Código de Comercio. El otro compañero pues también hizo un aporte que o sea, digamos que eso les parecía como mucho y el compañero nos hizo la aclaración del por qué, porque afectaba, digamos, las ganancias. Luego que, pues sí, ellos podían cambiar igual la reserva ocasional para el fin que ellos estaban planeando. Ellos no escribieron este documento. Esto. Para obtener su personería jurídica y pues la sociedad podía quedar nombrada de hecho. ¿Qué más recuerdo? Que el socio Carlos aportó un capital de trabajo y pues por eso él tendría una acción de goce y no tendría derecho al voto. Y ¿qué más? Que la junta directiva digamos, está representada pues por la asamblea de accionistas y no es de representación, solo es de carácter administrativo y pues hay que mencionar algo del revisor fiscal, del gerente. Y ya eso lo recuerdo, doctora. Perfecto, Javier, gracias, muy amable. Sí estaba prestando atención, muy bien. Esa es la idea, que oigamos y escuchemos a nuestros compañeros y aprendamos de cada caso. Grupo número 2. Buenas noches. Hola, Maristela. Vamos a compartir pantalla. Listo. Bueno, a nosotros nos correspondió este caso. María, Pedro, Ana, Carlos y Juan adquieren 10 acciones y suscribe el valor de 5 más. Pedro adquiere 20 acciones, Ana 5 acciones privilegiadas
Carlos aporta capital de trabajo y Juan adquiere 3 acciones ordinarias. Celebran una reunión con el objeto de constituir una sociedad anónima y desembolsan las 2/3 partes del capital social. Además, registran la escritura pública en el registro mercantil. Como asesor jurídico de la sociedad, ¿qué recomendaciones le puede dar a sus socios y accionistas? ¿Cómo se hace el pago de dividendos? La sociedad anónima, primero vamos a saber qué es una sociedad anónima. Es una de las figuras más utilizadas en la constitución de empresas y está conformada por un número plural de socios que no puede ser menor a 5 socios y un máximo ilimitado. Es decir, que mínimo debe tener 5 socios. El capital de la sociedad anónima comprende el capital autorizado, suscrito y pagado. Cada socio deberá pagar por lo menos la 1/3 parte del capital que suscribió. Recordemos que cada socio puede suscribir un capital diferente a los demás, dependiendo de las condiciones que se hayan pactado en el acta de constitución. El capital social de la sociedad anónima está constituido por acciones de igual valor que son o pueden ser negociables o transferibles en el mercado de valores o de forma directa. Las acciones de goce están señaladas en el artículo 380 del Código de Comercio o Industria para compensar las aportaciones de servicios, trabajo, conocimientos tecnológicos, secretos industriales o comerciales, asistencia técnica y en general, toda obligación de hacer a cargo del aportante. Tenemos que describir qué es un accionista y qué es un socio. El accionista es aquel socio que ha hecho un aporte de capital y el socio es una figura que no ha hecho aporte de capital. El desarrollo de la actividad es así. Como asesor jurídico de la sociedad, ¿qué recomendaciones le puede dar a sus socios y accionistas? Primero, continuar con la constitución de la sociedad de conformidad con el artículo 373 del Código de Comercio. Crear el nombre de la empresa y no olvidar que la razón social de este tipo de sociedad siempre debe estar precedida de la palabra sociedad anónima o de las letras SA para efectos de establecer responsabilidades a futuro con su participación accionaria. Una vez efectuado el acto de constitución de sociedad anónima, para poder emitir acciones privilegiadas, que vemos que hay un socio que tiene esas acciones, es necesario que los privilegios que éstas asignen sean aprobadas por la Asamblea General. Cuando se reglamenta respecto a la colocación de acciones privilegiadas, se regulará sobre el derecho de preferencia, con el objetivo de que sean preferentemente los socios las que las adquieran de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 382 del Código de Comercio, el cual establece lo siguiente. Para emitir acciones privilegiadas posteriormente al acto de constitución de la sociedad, será necesario que los privilegios respectivos sean aprobados en la Asamblea General con el voto favorable de un número plural de accionistas que representen no menos del 75% de las acciones suscritas. El artículo 380 del Código de Comercio dice: podrán crearse en acciones de goce o industria para compensar las acciones, aportaciones de servicios, trabajo, conocimientos tecnológicos, secretos industriales o comerciales, asistencia técnica en general, toda obligación de hacer a cargo del aportante. Los títulos de estas acciones permanecerán depositados en la caja social para ser entregados al aportante en la medida en que cumpla su obligación y mientras tanto no serán negociables. Los titulares de las acciones de goce o de industria tendrán los siguientes derechos: asistir con voz a las reuniones de las asambleas, participar en las utilidades que se decreten y, al liquidarse la sociedad, participar de las reservas acumuladas y valorizaciones producidas durante el tiempo en que fue accionista en la forma y condiciones estipuladas. Esto le atañe al accionista que está participando con capital de trabajo. Bueno, primero, la sociedad debe cuantificar en acciones de goce o industria el capital de trabajo aportado por Carlos para saber si se completan
el 100% de las acciones de la compañía. 2. En el supuesto de que Carlos tenga el 57% de las acciones, está por tener la característica de goce o industria. No le permite ejercer derechos en la sociedad anónima como lo prescribe el artículo 379. Y en consecuencia, a pesar de ser accionista mayoritario, no podrá decidir nada sobre los asuntos importantes para la sociedad. Tercero, lo aconsejable para la compañía es hacer una redistribución de las acciones de tal forma que pueda haber un quórum decisorio que les permita realizar una verdadera administración que los lleve a cumplir con el objeto social de la compañía S.A. Al constituirse la sociedad, deberá suscribirse no menos del 50% del capital autorizado y pagarse no menos de la tercera parte del valor de cada acción de capital que se suscriba, según el artículo 376 del Código de Comercio. Se le informa que para la colocación de acciones, la sociedad deberá obtener previamente autorización de la Superintendencia de Sociedades mediante solicitud acompañada del correspondiente reglamento, so pena de ineficacia, según el artículo 390 del Código de Comercio. El segundo punto lo va a decir nuestro compañero Luis Omar. Muy bien, grupo 2, muy bien sustentado el caso. Me gustó mucho. Luis Omar. Un segundo. ¿Me colocas el segundo punto, por favor? Ahí está. Espérame un segundo. Listo, ya lo oí. Listo. ¿Cómo se hace para el pago de dividendos de una sociedad anónima? Cada accionista tiene derecho a la proporción de las utilidades según su participación en la sociedad. Los dividendos deben ser aprobados por la asamblea de socios y deben estar fundamentados en estados financieros fidedignos. Antes de la distribución de dividendos, se debe primero apropiar la correspondiente a la reserva legal o estatutaria. Lo mismo que la provisión para el pago de impuestos. Los dividendos pueden ser pagados en efectivo o mediante nuevas acciones, pero en este último caso se requiere la aprobación por los menos del 80% de la representación de las acciones. En caso de no existir tal aprobación, el pago de las acciones solo se pueden hacer a quien así voluntariamente lo acepte. La distribución de utilidades debe ser aprobada por el 78 o más de las acciones. Si no se consigue esta mayoría, se debe distribuir por lo menos el 50% de las utilidades, previa aplicación de las utilidades para enjugar pérdidas si las hubiere. Profesora, nosotros hicimos un cuadrito en Excel que espero compartirlo acá para que sea más visible desde la conformación hasta la posible liquidación de los intereses. Regáleme un segundito, ya le comparto. Muy bien, qué asesoría tan completa. Se dejaron contratar. Muy bien. Compartir. Ay, profe. Regálame un segundito. ¿Pueden visualizar el cuadrito? Qué pena. Es la primera vez que comparto pantalla. No, no lo hemos visualizado. O yo no lo... Ay, qué pena. Bueno, ¿Es que es más fácil a Mari que lo comparta? Sí, sí. Aquí está ya compartido el cuadro. Acá se ve. No, es otro cuadrito en Excel que tengo. Mari, ¿lo envías, por favor? Y yo ya me sé las fórmulas y ya lo puedo explicar. Ok. Que Mari haga el favor y lo comparta desde su escritorio, lo puede hacer. Sí, sí. Porfa, agilíceme el tema para que puedan pasar los otros grupos y recordemos que falta la limitada, también la socialización de la actividad de la profesor, limitada. 2 minutos que yo lo logro explicar. Listo. Ya está compartido. No se ve, Mari. No se ve, Mari.
Eso, ahora sí. Listo, profesora. Nosotros, para crear la sociedad, quisimos darle unos apellidos a las personas que hacen parte de la sociedad, poder visualizar el total de acciones, darle un valor a esas acciones y qué tipo de acciones participa cada uno. Entonces, María Marín aporte 10 acciones y suscribe 5 adicionales, nominativas y ordinarias. Pedro Arboleda tiene 20 acciones, nominativas y ordinarias. Ana Mariño tiene 5 aportaciones privilegiadas. Juan Montealegre tiene 3 ordinarias. Y Carlos Ponce, sacamos el valor que él estaba aportando como acciones de goce que representan en pesos 100 millones de pesos y pasadas las acciones para poderlas convertir, le representan el 20% de acción. Nosotros le colocamos un valor de acción de 5 millones de pesos cada uno. El total de las acciones participativas fueron 58 por 5 millones, donde dan 290 millones de pesos. Con eso iniciarían ellos prácticamente la empresa o la sociedad más los 100 millones de pesos representativos como acciones de gozo, para un total inicial para la empresa de 293 millones. El valor nominal que le dimos a las acciones, que ya lo he dicho, son 5 millones. Tiene un capital autorizado de 290 millones, tiene un capital suscrito de 25 y un capital pagado de 290. Estuvimos hablando de la reserva legal. De acuerdo al artículo 422 del Código de Comercio, la reserva podría llegar hasta el 50% del capital. Que para el caso nuestro, sumaríamos el valor de los ingresos y le restaríamos la parte de los impuestos y la parte de una parte que debe dejarse como reserva legal y otra parte que debe quedar como una reserva también para efectos de impuestos. Si sumamos lo que hemos ingresado y menos lo que debemos de tener de reservas, estaríamos hablando de que la compañía tendría disponible a ese año de cierre un total de 205.850.000 pesos. Muy buen ejercicio, muy bien, muy buen ejercicio. Y es así como se constituyen. Muy bien. Listo, muy buen ejercicio. El grupo 3, por favor. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Olga. Olga, entonces yo quiero que ustedes se metan en el papel. Ustedes son asesores jurídicos que van a dar un concepto. Yo soy la socia y le digo, doctora Olga Piedradita. Yo soy María, mucho gusto, soy constituyente de la sociedad anónima que estamos pendientes de constituir con mis socios Pedro, Ana y Carlos, y quiero hacerle las siguientes preguntas y la siguiente consulta porque no tengo muy claro si lo estoy haciendo bien o no, yo no tengo experiencia en eso. Cuénteme, por favor, doctora Piedradita, ¿qué debo hacer? Bueno, doctora, entonces en este caso a nosotros nos correspondió... no, pero métase en el papel, Olga, tiene que actuar. Usted es la asesora y usted está hablando con la socia, entonces ese es su negocio. Sí. Listo, doctora. Bueno, sí, señora, usted me estaba comentando que quieren hacer constituir una sociedad anónima donde están haciendo... Yo adquirí 10 acciones, doctora Piedradita, y suscribí el valor de 5 más. Y mi socio Pedro aporta una cuota aparte de 50 millones de pesos. Sí. Listo. Sí, señora. Lo que pasa es que, bueno, lo que usted me está comentando, ustedes son 4 socios, ¿sí? En total. Y ustedes quieren constituir esta sociedad anónima. En primer lugar, pues no es viable porque mínimo son 5 socios los que deben estar presentes para constituir esta sociedad. Entonces, ¿no lo puede hacer, doctora Piedradita? Se le podría hacer que consiguieran un nuevo socio, pero en este caso, o otra sociedad, otro tipo de sociedad. Pero en este caso no, porque son obligatoriamente 5 socios. Esto está en el artículo 374, si usted gusta para que lo reiteremos, se lo podría explicar.
y así usted se da cuenta que son mínimo 5 socios. Bueno, sí, señora, por favor explíqueme todo porque yo no sé muy bien de esto y no sé si lo estoy haciendo bien o no, doctora. Sí, señora. Entonces, mire, en el artículo 374 del Código de Comercio, para poder constituir esta acción, esta sociedad anónima, dice que la sociedad anónima no podrá constituirse ni funcionar con menos de 5 accionistas. ¿Qué quiere decir? Ustedes son 4, tienen de todas formas sus acciones, están, ya hicieron una reunión, pero son mínimo 5 socios. ¿Mm? Usted me comenta también que tienen una reserva legal. En esa reunión ustedes hablaron de una reserva legal de 7%, de un 7% que tienen como reserva legal. Entonces, ese punto, si ustedes estuvieran constituidos como sociedad anónima, tampoco cabría dentro de esta sociedad, porque en el artículo 452 dice, las sociedades anónimas constituirán en una reserva legal que ascenderá por lo menos al 50% del capital suscrito, formada con el 10% de las utilidades liquidadas de cada ejercicio. Ustedes han reunido un 7% y dicen que es un monto, pero ese monto no les atañe en estas circunstancias. Debe ser mínimo del 10%. Ok, ¿alguna otra recomendación para mí, doctora? Sí, doctora. ¿Quién habla? ¿Otra socia del pool de abogados? ¿Quién es? Sí, señora, la doctora Nubia. Sí, doctora. Doctora Alonso, ¿cómo ha estado? Bien, doctora. Quisiera hacer como un aporte más como para fortalecer las respuestas aquí de mi colega. Y es que en el primer punto sería viable de pronto decidir por otro tipo de sociedad que se ajuste a las necesidades de usted como cliente. Y en la segunda parte, respecto al 7%, pues lo ajustaríamos de acuerdo a la norma. Si ustedes tienen la suficiente capital, pues lo podríamos ajustar y usted quedaría satisfecha y bien asesorada. Ok, perfecto. Doctora Alonso, muchas gracias. ¿Alguna otra recomendación para mí? Bueno, si los colegas del bufet quieren aportar algo más, está abierto el micrófono. Bueno, muchachos, aquí faltó que aquí el capital en una sociedad anónima está dividido en acciones, no en cuotas partes, y Pedro aquí se dice en el caso que Pedro aporta una cuota parte de 50 millones de pesos. Entonces, Pedro no puede aportar una cuota aparte porque estamos hablando de una sociedad anónima y aquí todos deben suscribir un contrato para adquirir acciones. ¿Listo? Ese es, pero muy bien lo del número mínimo de 5 socios, lo de la reserva legal, y también tienen que tener en cuenta que los socios que aportan capital industrial no tienen derecho a voto, y en una reunión de Asamblea General de Accionistas aquí votaron que se destinara una reserva legal del 7%. Entonces, los socios que aportan capital industrial tienen derecho a acciones de gozo que solamente les da el derecho a poder estar en la reunión, dirimir, decidir, opinar, pero no votar, ¿vale? Entonces sí, doctora, esa es, ok, para tener en cuenta. Estamos acá Gracias. todos para aprender. Muy Gracias, bien. Doctora, muy amable. Bien, grupo 3, muy bien. Gracias. Grupo 4. Doctora, quedó faltando el punto 2 de ese tema, ¿no importa? Bueno, deme un segundito y salimos del tema de los casos y ya volvemos con ustedes porque el tiempo corre y me preocupa el tema de la limitada que no lo hemos todavía socializado. Vale, doctora, gracias. Ok, a ustedes. Grupo 4. Buenas noches, doctora Claudia Hernández. Doctora Hernández, ¿cómo está? Bien. Doctora, nosotros nos tocó el caso donde dice que María ingresa como socia. No. Estamos actuando y usted acá es abogada y me va a asesorar a mí, que soy la clienta, que soy María, socia de una sociedad anónima. Entonces, cámara, luces, acción. Doctora Hernández, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Doctora, necesito que me diga si la sociedad que yo voy a constituir con mis socios lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien. Tengo varias dudas. ¿Usted me puede decir, por favor? Mire mi documento de constitución.
el documento de constitución, pero pues no me está dando el caso como tal. Bueno, es que yo, doctora, ingresé como socia de una sociedad anónima adquiriendo acciones ordinarias. Hicimos una junta directiva que convoca una reunión que está compuesta por otros socios que se llaman Armando y otro se llama Raúl, para poder establecer unos plazos de cómo íbamos a pagar los dividendos. Entonces yo solicité dentro de esta reunión de la Junta el derecho a recibir parte de los beneficios establecidos en los balances de fin de ejercicio de una forma que fuera proporcional de acuerdo a lo que dispusimos en los estatutos. Entonces, a María, señora María, le recomiendo que el reparto de los dividendos se haga con cargo a reservas, ¿sí? Si fuese posible, en una época que no corresponda al corte de las cuentas de fin de ejercicio, puesto que de conformidad con lo establecido en el artículo 451 de nuestro Código de Comercio, en concordancia con lo regulado con el artículo, es que se me vuela, 151, solo se podría repartir entre los accionistas las utilidades aprobadas por la asamblea, justificadas por los balances, y después de hechas las reservas legales, estatutarias y ocasionales, así como las apropiaciones para el pago de impuestos. Ello solo es posible realizarlo respecto de los balances de fin de ejercicio, en donde se cortan las cuentas y se establece el valor de las utilidades arrojadas. De otra parte, no es factible delegar en la Junta Directiva la determinación de la fecha para el pago de los dividendos decretados por la Asamblea General de Accionistas. Como quiera que de conformidad con lo señalado por el segundo inciso del artículo 455, el pago del dividendo se hará en dinero en efectivo en las épocas que acuerden las asambleas generales, al decretarlo y a quien tenga la calidad de accionista al tiempo de hacerse exigible cada pago. También con respecto a recibir parte de los beneficios establecidos en los balances de fin de ejercicio de manera proporcional, de acuerdo con lo dispuesto en los estatutos. Esto se podrá disponer según lo indica el artículo 451, reparto de utilidades, que las utilidades se repartirán entre los accionistas aprobadas por la Asamblea, justificadas por balances fidedignos y después de hecha la reserva legal estatutaria, y ocasionales, así como las apropiaciones para el pago de los impuestos. Doctora, muy buenas noches. Nelson, está hablando en este momento su compañera Claudia. Sí, la voy a apoyar, doctora, como colega de la firma. Ok. Ah, bueno. Bueno, teniendo en cuenta pues el caso que nos expone y atendiendo pues que la siguiente inquietud que nos tiene, doctora, atendiendo el artículo 381, pues te voy a contar exactamente pues qué podrá otorgar al accionista los privilegios que tienen los accionistas. Te lo voy a enumerar. En primer lugar está un derecho preferencial para su reembolso en el caso de liquidación. Qué pena, doctora, qué pena, me sacó el sistema, pero ya volví. Ok. Pero pues ya ahí en la segunda pregunta le iba a acompañar, a colaborar mi compañero Nelson Peña. Pero respecto al caso, ¿eso es todo lo que ustedes recomiendan o hay algo más?
Pues doctora, recomendamos pues teniendo en cuenta, como te decía, el artículo 381, sus 3 numerales, y pues que en ningún caso se podrán otorgar privilegios que consistan en un voto múltiple o que priven de derechos de modo permanente, doctora. Ok, bueno, aquí hay un caso importante y es que aquí María solicita dentro de la reunión que convoca a la junta a la junta directiva el derecho a recibir parte de los beneficios, y la junta está compuesta por Armando y Raúl, y la junta directiva necesariamente está compuesta por un mínimo de 3 socios más los suplentes, y aquí no está ese requisito establecido. Luego, esa decisión tomada es ineficaz porque no está con la mayoría necesaria para poder tomar este tipo de decisiones. ¿Listo? De resto, pues sí, y lo que María hace está bien porque estos son los derechos que tiene un socio ordinario y puede, de conformidad a los derechos que le da las acciones que ella adquirió, que fueron acciones ordinarias, tiene derecho al reparto de utilidades. Pero bien el trabajo investigativo de ustedes, sino que pues hay que ir mirando todos en general, todo el curso, tiene que ir mirando con lupa, que de pronto pueden haber detallitos y cosas que se escapan, y por un detallito de esos pierde uno un caso. Pero vamos bien, estamos para aprender y bien por el trabajo investigativo que ustedes hicieron. Grupo Gracias. quinto. Ok, Claudia. Buenas noches, profesora, ¿cómo está? Buenas noches, Brian. Bueno, señora... Bueno, doctor Molano. ¿Cómo está? Cámara, luces, acción. Doctor Molano, ¿cómo está? Muy bien, señora María Isabel, ¿usted cómo está? Bien. Me comentaba usted que usted tiene una sociedad que determina, que hace estudios de factibilidad, ¿cierto? Se Es llama correcto. me indicaba que determinaron crear o establecer una reserva ocasional, además de la legal permitida por la ley, con el fin de destinar estos rubros a unas campañas publicitarias, en donde la junta directiva determinó fijar una reserva ocasional del 20%, además de una legal del 7%, y una destinación específica para pago de impuestos sobre el 15% al margen de la utilidad. Entonces, como asesores, nosotros primero debemos dejarle en claro a usted que el órgano encargado de establecer una reserva legal y una reserva ocasional es la Asamblea General, más no la Junta Directiva. Esto en base al artículo 420 del Código de Comercio, el cual establece las funciones de la Asamblea General. En el inciso primero, dispone que las reservas deben hacerse, las funciones de la Asamblea General es disponer qué reservas deben hacerse además de las legales. En segundo punto, por otro lado, si la Asamblea General establece una reserva legal, debe establecer mínimo el 10% de las utilidades líquidas, conforme a lo establecido en el artículo 452 del Código de Comercio, el cual reglamenta la reserva legal en las sociedades anónimas, qué pena. En las anónimas, sí. Además, la sociedad podrá fijar una reserva ocasional, siempre y cuando tenga una destinación específica, que haya sido establecida por ley o por los estatutos, y que haya sido justificada ante la Superintendencia de Sociedades, conforme al artículo 154 del Código de Comercio. Por otra parte, la sociedad deberá fijar una reserva legal, la reserva ocasional y el porcentaje para pago de impuestos antes de realizar la distribución de utilidades entre los socios, ya que las utilidades, tal como dice la palabra, es el lucro o el resultado que perciben los socios en un periodo determinado. Ya con el segundo punto, que son las reuniones de una sociedad, ¿qué diferentes tipos de reuniones se dan en una sociedad anónima? Se lo va a exponer mi colega Juan. Muchas gracias, doctor Molano, porque eso me ayuda a mí a establecer mejor y a poder corregir los errores que yo tenía en mi sociedad. Gracias, doctor. Vale, sí, señora. Cuénteme, doctor Macías. Doctora, Es ¿cómo que está? yo no sé cuáles son esas reuniones que yo tengo que celebrar en la sociedad, ¿cómo son? Yo no sé cómo es eso, doctor Macías. Bueno, doctora.
Básicamente nosotros en las sociedades anónimas se manejan 3 tipos de reunión, ¿sí? Que son las reuniones ordinarias, que son las que se efectúan al menos una vez al año, ¿sí? Y esas fechas se señalan dentro de los estatutos de la minuta, en la minuta que pues se hace para conformar la sociedad, ¿de acuerdo? También tenemos las extraordinarias, que pues esas son, como su nombre lo dice, extraordinarias, son esas reuniones que nosotros vamos a generar de pronto de manera improbable para socializar o dar el manejo a ciertas situaciones que se nos vienen de un momento a otro, ¿de acuerdo? Entonces, ya con eso, ya digamos con la ordinaria, pues ya sabemos que esa es la que se hace al abrir o al finalizar un ejercicio, preferiblemente al finalizar el ejercicio, para dar los resultados, y la extraordinaria es la que se maneja, pues, en caso tal de que pase, de que suceda algo que pues requiera la presencia de todos los socios o de la asamblea, perdón, ¿para qué? Pues para tratar los temas urgentes, ¿sí? Ok, doctor Macías, y si yo no celebro las reuniones dentro de las fechas establecidas y también se me olvida celebrar las que se tienen que celebrar por ley y en la sociedad no las celebramos, ¿qué pasa? ¿Qué reunión se podría hacer otra reunión o simplemente nos quedamos sin reunión? No, doctora, según el artículo 422, nos dice que si no fuera convocada la asamblea, se reunirá por derecho propio el primer día hábil del mes de abril, a las 10 a.m. en las oficinas o del domicilio principal donde funcione la administración de la sociedad. Ese era otro punto que yo quería tocarle, ¿sí? Porque también tenemos como tercera opción de las reuniones, tenemos las reuniones por derecho propio. Entonces, pues digamos que ahí ya hay una fecha establecida en donde su equipo, en caso tal de que no, en caso tal de que no se pueda celebrar la reunión ordinaria, pues ya hay una establecida en donde sí se debe cumplir. Perfecto. Muchas gracias, doctor Macías. No se vaya a comer el pajarito, por favor, el perico que tiene ahí y después se me atraganta. Muy bien, grupos. Muy bien desarrollados los casos. Entonces nos vamos a la limitada. Y comenzamos por el grupo 5, grupo número 5. Vamos entonces con ustedes ahora, pero con el desarrollo de la sociedad limitada y la actividad de la limitada. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Joana. Sí, señora. Entonces, ¿leo el ejercicio? Sí, por favor. Listo, sí, señora. Entonces dice, Daniela, Fernando y Moisés deciden construir una sociedad limitada. Constituir. Sí, señora, constituir una sociedad limitada que deciden llamarla Inversiones Agrícolas Limitada, cuyo objeto social es la producción y comercialización de insumos agropecuarios. Sin embargo, Fernando muere de un infarto. Los herederos proponen cederle la parte de interés de Fernando a un amigo de ellos y ningún socio desea adquirir la cuota de Fernando. ¿Qué alternativas se pueden establecer en este caso? ¿Cuál es el procedimiento correcto? Entonces, nuestro grupo responde. Frente a la negativa dada por los socios hacia la compra o adquisición de la cuota parte del fallecido socio Fernando, es menester de este colectivo de profesionales brindar en derecho a la solución a prorrata de cada uno de los socios, la cual contempla el artículo 363 del Código de Comercio. Salvo estipulación en contrario, el socio que pretende ceder sus cuotas las ofrecerá a los demás socios por conducto del representante legal de la compañía, quien les dará traslado inmediatamente a fin de que dentro de los 15 días siguientes manifiesten si tienen interés de adquirirlas. Conforme al caso en concreto, se orienta a la sociedad de la aplicación del artículo 365 del Código de Comercio, procedimiento ante el rechazo de una oferta de cesión. Si ningún socio manifiesta interés en adquirir las cuotas dentro del término señalado en el artículo 363,
y se obtiene la autorización de la mayoría prevista para el ingreso de un extraño, la sociedad estará obligada a presentar por conducto de su representante legal dentro de los 60 días siguientes a la petición del presunto cedente, una o más personas que las adquieran aplicando para el caso las normas señaladas anteriormente. Si entre los 20 días siguientes no se perfecciona la cesión, los demás socios optarán entre disolver la sociedad o excluir al socio interesado en ceder las cuotas, liquidándolas en la forma establecida en el artículo anterior. Salvaguardando la aplicación de la norma, es interés personal de cada uno de los socios la aceptación de la misma y la disolución de la presente sociedad limitada. Muy bien, perfecto. Listo, muy bien. ¿Está claro esto para los demás? Doctora, buenas noches, Luis Páez. Luis. Doctora, el segundo punto nos dice que mencionemos las diferencias entre una sociedad colectiva y una limitada. Señora. Vamos a seguir con los casos porque me interesa más cómo han desarrollado ustedes los casos y si la tienen clara o no la tienen clara para de pronto ajustar cositas que falten. Entonces, si nos queda tiempo, volvemos con el segundo punto del caso y si no, pues entonces me lo quedan debiendo para la próxima clase. ¿Listo? Perfecto, doctora, gracias. Gracias. Caso 4. Grupo 4. Grupo número 4. Buenas noches, doctora, con Sandra Forero. Hola, Sandra. El caso 4 dice, Daniela, Fernando y Moisés deciden constituir a través de documento privado una sociedad limitada que deciden llamar Inversiones Agrícolas Limitada, cuyo objeto social es la producción y comercialización de insumos agropecuarios. Daniela aporta la suma de 20 millones de pesos, Fernando aporta la suma de 80 millones de pesos y Moisés manifiesta que pagará en 2 meses, pues está esperando que le cancelen 30 millones de pesos que le den. Además, constituyen una reserva legal del 2%, argumentando que cuando Moisés entregue su aporte, la constituirán por el valor que falta. Entonces, entre los errores que encontramos que se cometieron en esta sociedad, consideramos que no se debió incluir a Moisés como socio porque su aporte era incierto al manifestar que pagaría hasta dentro de 2 meses el pago de los 30 millones de pesos que le deben. Y además el artículo 354 del Código de Comercio indica con respecto al capital social que este debe ser pagado en su totalidad al momento de constituirse la sociedad, hecho que no se cumplía al momento de constituir el documento privado. Lo anterior también se estaban exponiendo una posible sanción por parte de la superintendencia, como lo indica el artículo 355 del Código de Comercio, respecto a las sanciones por el no pago del total de los aportes en la sociedad de responsabilidad limitada, que indica que cuando se compruebe que los aportes no han sido pagados íntegramente, la superintendencia deberá exigir bajo apremio de multas hasta de 50.000 pesos, bueno, eso está entre comillas, que tales aportes se cubran u ordenar la disolución de la sociedad sin perjuicio de que la responsabilidad de los socios se deduzca como en la sociedad colectiva. También encontramos que pues consideramos que debían y podrían incluir a Moisés y hacer una reforma estatutaria en el momento que él ya tuviera cierto que ya fuera real su aporte a la sociedad. Y además esto teniendo en cuenta también el tipo de responsabilidades que tendrían que asumir como socios en la compañía, dado que ellos pues responden por hasta el monto de sus aportes, pero si Moisés en ese momento no tiene ningún aporte, pues no vemos el respaldo de esta responsabilidad. Sí. Además indica que constituyen una reserva legal del 2%, cuando la legislación indica que se conforma con el 10% de las utilidades de cada ejercicio hasta completar el 50% de capital suscrito.
En caso de que este último porcentaje disminuyera por cualquier causa, la sociedad debe seguir apropiando el mismo 10% de las utilidades líquidas de los ejercicios siguientes hasta cuando la reserva legal alcance nuevamente el límite fijado. Esto quiere decir que en cada ejercicio se destina un 10% de las utilidades líquidas del ejercicio con destino a la reserva legal, que el monto total de la reserva legal debe ser como mínimo igual al 50% del capital suscrito, que una vez se alcance el monto mínimo exigido por la ley, no es obligatorio seguir apropiando recursos con destino a la reserva legal. ¿Qué más? No, sí, como importante, no obligado. Perfecto, muy bien, Sandra. Muchísimas gracias, está muy bien desarrollado y comprendieron y lograron ver qué era lo que había dentro del caso a corregir. Muy bien. Caso número 3, grupo 3. Doctora, buenas noches. Buenas noches, Ernesto. El caso que nosotros tenemos para análisis, Daniela, Fernando y Moisés deciden construir a través de documento privado una sociedad limitada que deciden llamarla Inversiones Agrícolas Limitada, cuyo objeto social es la producción y comercialización de insumos agropecuarios. Sin embargo, Daniela decide irse a estudiar al exterior, motivo por el cual cede su cuota aparte a Sebastián, un amigo de confianza que además tiene conocimiento cualificado en el objeto de la sociedad, y Sebastián asume la cuota aparte de Daniela y el desempeño como socio dentro de la sociedad. La primera pregunta, ¿pueden los socios oponerse a esta decisión de Daniela? Sí, no, ¿bajo qué argumentos? Las respuestas. En este caso particular, sí se pueden oponer de acuerdo a los artículos 363 y 364 del Código de Comercio, y podrán realizar la cesión a terceros según el artículo 365 del mismo código. El artículo 363 del Código de Comercio nos indica que respecto al caso de Daniela, para realizar la cesión de cuotas en la sociedad limitada, estas deben estar sujetas a las formalidades del artículo 363, el cual nos estipula que deben de tener una prelación en la cesión de cuotas a los socios de dicha sociedad, mediante la solicitud con conducto regular del representante legal, quien dará traslado a la solicitud en un término de 15 días a los asociados. Si pasados los 15 días los socios aceptan, las tomarán por partes iguales de las cuotas que posean. En el otro ítem, que es el artículo 364, si los socios presentan discrepancias sobre las condiciones de la cesión por parte de los socios, se nombrarán peritos para que fijen el justo precio y plazo, los cuales serán obligatorios para las partes, aunque éstas elegirán la mejor opción conveniente para los cesionarios, ya sea la de los peritos o sea la del acuerdo de estos dos entre cedente y cesionario. En el caso segundo, que es cuando ya se puede dar la cuota a terceros, está estipulada en el artículo 365, si ningún socio está interesado en la adquisición de la cuota en el término de los 15 días del artículo 363, ni se autoriza por la mayoría el ingreso de un extraño a la sociedad, ésta se verá obligada a solicitar por conducto regular de su representante legal dentro de los 60 días siguientes a la petición realizada por el cedente de la cuota a la persona que la adquiera, aplicando las normas estipuladas en los artículos 363 y 364. Es importante anotar que para la cesión de cuota se deben de tener estos tres artículos, el 363, 364 y 365, para que la Cámara de Comercio no rechace la solicitud de la cesión. El segundo punto es cómo se establece la administración y representación de una sociedad. Ernesto, vamos a dedicarnos a mirar solo los casos en este momento para que puedan pasar los demás grupos. Muchas gracias. Tengan en cuenta una cosa, grupo 3, que también se debe establecer la cesión de cuotas a través de reforma estatutaria, que debe hacerse mediante escritura pública. Ese es un procedimiento que también es necesario tener en cuenta ahí dentro de la sesión, pero está muy bien desarrollado. Muy bien, grupo 3. Listo. Grupo número 2. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Nos correspondió el grupo número 2, dice
Daniela, Fernando y Moisés deciden constituir a través de documento privado una sociedad limitada que deciden llamarla Inversiones Agrícolas LDA, cuyo objeto social es la opción y comercialización de insumos agropecuarios. Contratan a 3 agrónomos, 6 distribuidores y 3 técnicos y sus aportes suman 980 millones de pesos. Luego del año, por impericia de los socios, al momento de llevar las finanzas, se van a pérdidas y no pueden responder por las obligaciones contraídas con los trabajadores. Por ende, deciden disolver la sociedad y pagar hasta el monto de sus aportes. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden alegar los trabajadores en este caso? Bueno, nosotros nos apoyamos en el artículo 353, que nos da la responsabilidad de los socios. En las compañías de responsabilidad limitada, los socios responderán hasta el monto de sus aportes. En los estatutos podrá estipularse para todos o alguno de los socios una mayor responsabilidad o prestaciones accesorias o garantías suplementarias, expresándose su naturaleza, cuantía, duración y modalidad. De igual forma lo hicimos en el 252, que dice acciones de terceros contra los liquidadores. En las sociedades para cuotas o partes de interés, las acciones que procedan contra los asociados en razón de su responsabilidad por las operaciones sociales se ejercitarán contra los liquidadores como representantes de los asociados, tanto durante la liquidación como después de consumada la misma. Pero dichos asociados también deberán ser citados al juicio respectivo. El artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo nos dice que son solidariamente responsables de todas las obligaciones que emanen del contrato de trabajo las sociedades de personas y sus miembros, y estos entre sí en relación con el objeto social y solo hasta el límite de responsabilidad de cada socio, y los condueños o comuneros de una misma empresa entre sí, mientras permanezcan en indivisión. Entonces, la respuesta es que los trabajadores pueden accionar a través de un proceso laboral contra uno o contra todos los socios de la sociedad limitada por incumplimiento de las obligaciones del patrono, que consiste en pagar la remuneración pactada en las condiciones, periodos y lugares convenidos. Eso está en el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, inciso 4, ya que el salario para el patrón es una inversión, pero para el trabajador lo es todo. Hace parte de la dignidad de él como persona y la de su familia. También nos fuimos al oficio 2020-35969 del 13 de julio de 2005, expedido por la Superintendencia de Sociedades, donde nos dice en qué casos estas sociedades son responsables ilimitadamente. Y nos indica que en el proceso, entonces este proceso, atendiendo a la prelación en el pago de obligaciones, se podrá acudir a la reserva legal de la sociedad para que ésta le cumpla a los trabajadores con el contrato pactado. También nos apoyamos en el artículo 1571 y 1579 del Código Civil, que nos habla de las obligaciones solidarias. Ok. ¿Eso es todo en cuanto al caso, Robinson? Sí, doctora, la pregunta número 1. Nos falta la pregunta número 2. No, pero vamos a resolver solo los casos. Entonces, aquí en este caso hay algo, y es que la sociedad en esta sociedad contratan 3 agrónomos más 6 distribuidores, acá van 9, más 3 técnicos, aquí va 11. Y suman sus aportes suman 980 millones de pesos. De manera que acá se está rebasando el número mínimo de trabajadores que puede dar la ley de emprendimiento para que puedan constituir un documento privado. Luego, esta sociedad no puede constituir documento privado porque no cumple con los requisitos de la ley 1014 de 2006. Al igual, los aportes suman 980 millones de pesos y acá tampoco se cumple con los 500 mínimos salarios legales mensuales para poder constituir esta sociedad y los requisitos del que nos habla el artículo 22 de la 1014 de 2006. Luego, acá no se puede constituir la sociedad por documento privado. ¿Está claro esto? Sí, doctora. Listo, perfecto. Grupo número 1. Buenas noches. Buenas noches, Víctor Toro. Listo. Caso número 1.
Daniela, Fernando y Moisés deciden constituir una sociedad limitada que deciden llamarla Inversiones Agrícolas, cuyo objeto social es la producción y comercialización de insumos agropecuarios. Contraen con varios bancos obligaciones al momento de constituir la misma. Sin embargo, luego del año, por impericia de los socios, al momento de llevar las finanzas, se van en pérdidas y no pueden responder por las obligaciones bancarias que día a día aumentan por los intereses. La sociedad decide disolverse, no sin antes responder cada socio hasta el monto de los aportes que cada socio constituyó. ¿Qué objeciones puede hacer el banco? En el presente caso, se puede evidenciar que los socios omitieron incluir en el nombre de la sociedad Inversiones Agrícolas la palabra limitada o la abreviación LTDA, por lo que conforme al artículo 357 del Código de Comercio, el banco puede exigir a los socios que respondan solidaria e ilimitadamente por las obligaciones pendientes de pago por la parte de la sociedad. ¿Preguntados o...? Bueno, la razón social de este tipo de sociedades se caracteriza porque debe ir acompañada de la palabra limitada, como lo dispone el 357 del Código de Comercio. De manera que si esta sigla es tan importante, si no aparece en los estatutos, y acá se está hablando es de decir que es inversiones agrícolas sin la denominación social, acá necesariamente van a responder los socios de manera solidaria e ilimitada. ¿Listo? Sí, señora. Bueno, entonces, muchachos, vamos a que resuelvan un casito, pero yo creo que esto ya va a ser para el fin de semana, para que ustedes lo resuelvan y lo socializamos el día lunes. Yo creo que entonces damos en este momento por terminada la clase de sociedades del día de hoy. ¿Qué más les iba a decir? Feliz fin de semana, que descansen, que estén bien. Gracias. ¿Hay alguna duda de los casos o algo? No, doctor, está bien. Doctora, muchas gracias. Igualmente. Doctora, que usted nos puede hacer el favor y nos puede compartir archivos donde están como más explicados que usted tiene. Sí, señora, esos archivos yo les he comentado que los subo a plataforma para que si cualquier cosa en algún momento no se los comparto por acá por vía WhatsApp, ya ustedes los tengan. Bueno, los tengan en la plataforma, están subidos, están socializados ahí, pero pues ya se los comparto. ¿Cuál quiere, Erika, que de pronto haga falta? El del día de hoy, porque yo creo que ayer les compartí el de la limitada y empresa unipersonal. Sí, el de hoy. Listo, claro que sí. Bueno, doctora, gracias. Bueno, que estén muy bien. Para recordarle lo que usted nos prometió para el personal de emprendimiento. Gracias, doctora. Ah, claro que sí, claro que sí. Entonces, este fin de semana les comparto todos los documentos. Bueno. Doctora, acabe la de pasar bien en su feliz día. Fin de semana. Bueno. Doctora, ¿eso lo comparte a través del chat? Gracias. Feliz fin de semana. Gracias, feliz fin de semana, doctora. Gracias. Bueno, que estén muy bien. Sí, lo comparto a través del chat. Bueno, que estén bien. Gracias, hasta luego. Celebrando su día. Gracias, muy amables.